nuestra lucha. Vamos a luchar para que triunfe el pueblo. Quiero decirle, licenciado Andrés Manuel, que en estos trabajos para promocionar su visita, la gente nos preguntaba si sería la última vez que estaría de visita como candidato. Le dije que como candidato sería la última vez, porque las próximas va a ser como presidente de la República. ¡Viva nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la coalición! ¡Juntos haremos historia! Gracias, licenciado, por su visita. Su visita nos da unidad y entusiasmo para seguir nuestra lucha por la transformación de México. ¡Viva México! Fuerte el aplauso para nuestro candidato a diputado federal por el Distrito 4, Heriberto Aguilar. Con ustedes, nuestro candidato al Senado por Sonora, el doctor Alfonso Durazo Montaño. Fuerte el aplauso para recibirlo. Amigas, amigos, gracias. Un gusto encontrarme con esta reunión y con esta recepción para nuestro candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Un gusto recibirte, Andrés Manuel, con estas expresiones de apoyo y de compromiso de la comunidad de Guaymas y sus alrededores. Quiero decirles a ustedes, sin mucho rollo, soy Alfonso Durazo, aspirante al Senado de la República. Hago fórmula con mi compañera Lili Telles. No es por presumirles, Lili Telles. Una gente limpia que desde el periodismo ha luchado de manera extraordinaria por la justicia y contra los abusos de poder. Y yo, no es por presumirles, hago fórmula con ella. Y voy a decirles a ustedes por qué quiero ser senador. Podría echarme un rollo tremendo, pero se los voy a decir de manera muy sencilla. Quiero ser senador porque quiero entrañablemente que haya un cambio en mi país. He luchado desde hace muchos años y lo quiero entrañablemente, y creo que desde el Senado de la República puedo ayudar a impulsar ese cambio. Tengo 3 o 4 prioridades fundamentales, estratégicas. Número 1, combatir la corrupción. No puede ser que sigamos en nuestro país con esos niveles de corrupción. Número 2, garantizar que el gobierno de la República cumpla la responsabilidad social de combatir la marginación y la pobreza. No puede ser la situación en la que se encuentran nuestros compañeros pescadores en Guaymas, por ejemplo, pero no voy a citar aquí, por razones de tiempo, el resto de los problemas de marginación y pobreza. Quiero un gobierno, fíjense bien, quiero un gobierno que tome sus decisiones pensando en los intereses generales de los mexicanos y que no ande por el mundo entregando lo que no es de ellos, lo que es de todos los mexicanos. Y quiero llegar
que quiero apoyar desde ahí a nuestro próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel tiene un gran compromiso social con las y los mexicanos. Y una de sus características, de sus virtudes adicionales, es su gran honestidad. Y un hombre como él tendrá capacidad para combatir la corrupción, poner orden en el país, comenzando por poner orden en el gobierno y depurar profundamente de todos aquellos corruptos que cuando se van no nos dejan ni ceniceros. Esa es la realidad del país. Y algo mucho más sencillo, pero más trascendente. Quiero ser senador porque quiero hacer historia. Porque yo sé que si desde el Senado apoyo y represento sus intereses y respaldo las iniciativas de cambio de Andrés Manuel, juntos haremos historia. Y yo quiero estar ahí con él y con ustedes haciendo historia. Ojalá consideren que Lili Téllez y yo merecemos su voto. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Alfonso Durazo, candidato al Senado por Sonora. Y bueno, ahora sí, nuestro próximo presidente de la República Mexicana. Con ustedes, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fuerte el aplauso para él. Amigas, amigos de Guaymas, de comunidades, ejidos, pueblos y otros municipios de esta región de Sonora, de Empalme. Me da gusto estar de nuevo con ustedes, encontrarles así, de pie y en lucha, sin perder la fe, sin perder las esperanzas. Eso es lo más importante. Ya, lo demás es lo de menos. Ya hasta podría decir, he dicho. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Esto es el acto, la presencia de ustedes. Porque sin ustedes no haríamos nada. El pueblo es el alma de este movimiento. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Hoy martes, a esta hora. Sí les garantizo que no es en vano el que estemos este día en esta asamblea informativa. Vamos a lograr entre todos, desde abajo, sin violencia, la transformación de nuestro país. Y ya, como aquí se dijo, falta muy poco, 70 días. La verdad es que se va avanzando, cada día que pasa vamos creciendo más. Empezó la campaña el día 1 de abril y de entonces a la fecha, en 17 días, hemos crecido todavía más de 2 puntos, mientras los otros candidatos van en picada. Como decía aquí Alfonso,
No es para presumir, pero estamos más de 20 puntos arriba de ventaja. Nunca se había visto que creciera tanto un movimiento. Por eso, precisamente, porque la gente está harta de la corrupción, está hasta el copete de la corrupción. No me gusta usar la palabra, pero me dicen cada vez más, hay que acabar con esos, no dicen rateros, dicen nombre de un animal que no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Así está la gente, está harta de la corrupción. Por eso es que está creciendo tanto nuestro movimiento, y por eso vamos a triunfar, y también por eso vamos a cumplir todos los compromisos y no les vamos a fallar. Y el primer compromiso va a ser precisamente acabar con la corrupción, que se destierre la corrupción de nuestro país, ese cáncer que está destruyendo a México, que es lo que impide que nuestro querido México progrese y que nuestro pueblo salga adelante. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza. Desde que se estableció la llamada política económica neoliberal de 30 años a la fecha, 45 millones de pobres que había en México en 1990, ahora 70 millones de pobres. Eso no debe de continuar y se debe a la corrupción, porque los gobernantes y los traficantes de influencia disfrazados de hombres de negocios se han dedicado a saquear, a robar. Un escritor, León Tolstoy, decía: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Esos son los gobernantes de México. Una banda, una pandilla de rufianes. Eso se va a terminar. Por eso están muy nerviosos, porque ya no va a estar el gobierno a su servicio. Ahora el gobierno es un comité al servicio de un grupo. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que va a pasar? El gobierno va a representar a todos los mexicanos, a ricos y a pobres, a todos. Va a haber un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Saben cuánto se roban estos cada año? Por lo bajo, 500,000 millones de pesos. 500,000 millones. Estamos hablando como de 2 sexenios del presupuesto de Sonora, lo que se roban cada año los políticos corruptos. Y esa es mi estimación, es bastante moderada, porque el Banco Mundial calcula que se roban el 20% del presupuesto. Si el presupuesto este año es de 5.300.000 millones, se roban 1 billón. Yo estoy calculando la mitad, 500,000 millones. De todas maneras, es muchísimo. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Y antes ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les
nos tenían como anestesiados, como hipnotizados, atontados. Hasta se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Nosotros ya tenemos que aprender la lección sencilla, pero trascendente, clara. El peor de los ladrones es el político corrupto. Y nada ha dañado más a Sonora, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y eso es lo que se va a terminar. También nos metieron en la cabeza. Fíjense cómo nos han manipulado. De que el mexicano es corrupto por naturaleza. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero en abono a Peña, así piensan otros. Nada más que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Pero existe esa mentalidad. Y eso no es cierto. Abajo, en nuestro pueblo, en las familias, en las comunidades, en las colonias, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. Por eso, no nos va a costar trabajo acabar con la corrupción, porque no se da de abajo hacia arriba. No es cultura, es una deformación política que se da de arriba hacia abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos y los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, y lo mismo los presidentes municipales. ¿Saben lo que es cero corrupción y cero impunidad? Y vamos a gobernar con el ejemplo. Nada de que, como es costumbre entre estos corruptos, como hay mucha crítica, mucha denuncia, de repente agarran a un exgobernador como chivo expiatorio para hacernos creer que ya se va a acabar la corrupción. Eso es puro cuento. Son lo mismo. Es una mafia. Agarran al que ya perdió influencias, al que no tiene agarraderas. Los agarran nada más para exhibirlos, para engañar. Nosotros no vamos a actuar así. No vamos a tener necesidad de perseguir a nadie para legitimarnos, como lo hizo Salinas, que después de que se robó la presidencia, metió a la cárcel a la Quina para hacer creer de que él sí iba a poner orden y que sí iba a acabar con la corrupción. ¿Cómo terminó Salinas? Ahora es el padre de la desigualdad moderna, porque se dedicó a entregar los bienes del pueblo y de la nación a sus allegados, a la gente cercana a él, que se quedaron con las empresas, se quedaron con los bancos, se quedaron con los bienes de la nación. No vamos nosotros a actuar así, de manera espectacular, demagógica. No lo necesitamos. Vamos a que hacia adelante, cero corrupción, cero impunidad, y no permitir a nadie la corrupción. Entonces, que ya llegamos y se nos olvidó, o pensamos que iba a ser lo mismo, y venimos desde hace 40 años luchando, pero se llegó al poder, y como el poder es una tentación que atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, pues ya se aflojó la disciplina
y hacer negocio, como si estuviésemos en el PRI o en el PAN. El que haga eso se va a ir por un tubo. Al que le vayan creciendo las uñas, le vamos a dar manicure, pero con hachuela. Sea quien sea, compañero de lucha, amigo, familiar, cero impunidad. Vamos a acabar con la corrupción. Me canso. Y de esa manera vamos a tener presupuesto para el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. No va a haber aumentos de impuestos en todo el sexenio, en términos reales. Es un compromiso. No vamos a endeudar al país, porque no se habla de eso. Pero el país está muy endeudado. Cuando terminó Fox, la deuda pública era de 1.7 billones. 1.700.000 millones. 1.7. Con Calderón aumentó la deuda a 5.2 billones. La aumentó más de 200%. Y ahora con Peña, la deuda pública 10 billones. Nada más para pagar intereses de esa deuda, este año se tienen que destinar 600.000 millones de pesos del presupuesto, solo para pagar intereses de la deuda. Entonces ya no se puede, ni se debe aumentar impuestos, ni endeudar al país. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay más que acabar con la corrupción para que todo ese dinero que se roba se utilice para financiar el desarrollo de México. Ese es el plan que tenemos. Y vamos a reunir otra cantidad, porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. No van a ver los sueldos de ahora, lo que ganan los de arriba, 650.000 pesos mensuales. Imagínense, ¿no? Van a ver esos sueldos. Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se establezca una ley que reglamente los sueldos de los altos funcionarios públicos en los 3 poderes. Ya está en la Constitución, pero no hay la ley reglamentaria. Voy a que se apruebe esa ley. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal de los campesinos. Vamos también a ahorrar, porque no van a haber lujos en el gobierno. Vamos a vender el avión presidencial. Ayer hicieron un escándalo porque utilicé una avioneta de 5 plazas. Imagínense, el avión de Peña es de 280 pasajeros. Pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes. Primero, de que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde. Y si uso una avioneta, ¿qué pasó? ¿Por qué te mueves en avioneta? Es un taxi aéreo, porque yo desde hace muchos años transito en promedio, que no lo hacen estos fifí,
600 kilómetros diarios y me aviento 3, 4 y hasta 5 actos diarios. Y teníamos que trasladarnos de San Luis Río Colorado a Nogales y luego acá, a Guaymas. Bueno, pero ese avión que compró Calderón para Peña, porque son iguales, pequeños faraones, acomplejados y corruptos, costó, repito, 7.500 millones. No me voy a subir ese avión, lo vamos a vender, ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Ya ve que Donald Trump tira mucho aceite, ¿no? Entonces, se lo mandé a ofrecer y vamos a vender también toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Tienen 54 jets modernos. Con Peña compraron 6 jets, cada uno 1.000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Hace como 4 meses estaba el líder del Senado, presidente del Senado, Gamboa, en el campo Marte. Le habló Peña para que fuera a jugar golf con él. Se trasladó Gamboa en un Puma, en un helicóptero del gobierno, al campo de golf. Todo eso se va a terminar. Vamos a dejar algunos helicópteros solo como ambulancias aéreas para trasladar enfermos, nada más para eso. ¿No les gusta? También no. Están contentos porque les vamos a quitar la pensión a los expresidentes. Ese era otro asunto que no se sabía, como muchas otras cosas, que tiene que ver con nuestro movimiento. No les vamos a dar el 70 y más. Pero no 5 millones de pesos mensuales. Eso es lo que se le entrega a Salinas. 5 millones de pesos mensuales de pensión. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso anda Fox alebrestado, diciendo que no va a permitir ningún cambio, que va a utilizar todas sus trampas para que no lleguemos, y me dice lo pito si lo quito. Que diga lo que quiera y que se apure, que agarre la matraca y que ayude a mí, que ayude a Naya, que ya se decida por quién va a apoyar, a quién va a apoyar, porque estamos arriba, como ya lo dije en las encuestas, vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Eso de la pensión ni siquiera está en la ley. No hay ninguna ley que establezca que hay que darle una pensión a los expresidentes. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones y muchas otras cosas. Voy a ganar como presidente menos de la mitad de lo que recibe Peña, sin ninguna compensación. Se van a terminar las compensaciones para los altos funcionarios públicos. No voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos es la residencia oficial, sí. Voy a estar en Guaymas, y voy a estar en Obregón, y voy a estar en Nogales, y voy a estar en Madera, Chihuahua, y voy a estar en todos lados, porque va a ser un gobierno
itinerante. Voy a estar en todo el país. Siempre vamos a gobernar desde abajo y con la gente. Pero vamos, en el caso de la Ciudad de México, a vivir en mi casa donde vivo ahora, que es la casa de ustedes. Ahí voy a seguir viviendo con mi familia. Los pinos, que tienen 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Se van a convertir en un espacio para las artes, la cultura del pueblo. Vamos también a terminar con otros privilegios. Ya no va a haber la atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que le cuesta 5.000 millones de pesos al pueblo. Darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos que se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran, se pegan sus estiradas, se quitan la papada a costillas del erario. Ya no va a haber eso, ni va a haber caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos que cuestan 9.000 millones de pesos al año. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a poner orden. El funcionario, como decía el presidente Juárez, va a tener que aprender a vivir en la justa medianía. Y todo lo que ahorremos por no permitir la corrupción y por el plan de austeridad es lo que vamos a utilizar para impulsar actividades productivas. Vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. El modelo neoliberal ha consistido, entre otras cosas, en el país, en que se ha dejado de apoyar la actividad productiva y se han dedicado a comprar todo lo que consumimos en el extranjero. Estamos comprando maíz, frijol, arroz, leche, carne de cerdo, carne de res, madera, gasolinas, todo se compra. Miren, de México es originario el maíz, esa planta bendita que se da en la costa, se da en los valles, se da en la sierra, en el calor, con el frío. Bueno, es originario el maíz de México y ahora, por estos irresponsables corruptos, estamos comprando maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. Aquí hemos llegado, lo mismo en el caso de las gasolinas. Tenemos el petróleo y compramos las gasolinas. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Vamos nosotros a resolver esto, porque por eso es tan cara la gasolina en Estados Unidos, 13 pesos el litro. Nuestro país, la más barata, alrededor de 18 pesos. El salario en Estados Unidos, 10 veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Todo por la corrupción, por el negocio que tienen de la compra de la gasolina en el extranjero. Han dejado que se conviertan en chatarra. Las 6 refinerías que tenemos producen al 35% de su capacidad, apenas 200.000 barriles diarios, y consumimos 800.000 barriles diarios. Se compran 600.000 barriles diarios. ¿Quién maneja ese negocio? La mafia del poder. Así como existen los guachicoleros de abajo, los que ordeñan los ductos y se roban la gasolina, están los guachicoleros de arriba. Cuando triunfe nuestro movimiento no va a haber guachicoleo, ni abajo ni arriba. Se va a terminar la corrupción. Vamos a construir 2 grandes refinerías. A mediados del sexenio vamos a estar produciendo las gasolinas en México, y eso nos va a permitir
bajar los precios de los combustibles. En tanto eso suceda, en términos reales no va a haber aumento en los precios de las gasolinas en 3 años. Aunque no les guste a algunos y me lo malinterpretaron, en términos reales, en 3 años no va a aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni el gas, ni la energía eléctrica. Ese es el compromiso. Vamos a que se impulse actividades productivas. Se va a ayudar a agricultores, a ganaderos, a pescadores. Vamos a crear empleos, vamos a atender a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Todos los que estudian preparatoria, su beca mensual. Desde que lleguemos, beca a todos los estudiantes de preparatoria. Miren, no es cosa del otro mundo. Ya se hace en la Ciudad de México. Todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca mensual. Todos, más de 200,000 estudiantes de preparatoria. Aquí está el que creó ese programa, Marcelo Ebrard, está aquí, que fue jefe de gobierno. Y les pregunto a Burs, con todo respeto, a Manlio, a la señora que está ahora, ¿por qué tienen beca los estudiantes de preparatoria de la Ciudad de México y aquí en Sonora los estudiantes de preparatoria no tienen beca? A ver, que me contesten. ¿Por qué? Al triunfo de nuestro movimiento, todos los estudiantes de preparatoria su beca, y todos los que estudien en la universidad de familias de escasos recursos económicos, su beca de 2.400 pesos mensuales. Y le agrego 100% de inscripción a todos los jóvenes. No va a haber rechazados, porque en este periodo de política neoliberal, que no es más que una política de pillaje, se han dedicado a rechazar a los jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión cuando quieren ingresar a las universidades. Y eso no es cierto, no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, porque las universidades públicas no tienen presupuesto, porque lo que han deseado, lo que han buscado siempre estos corruptos es que la educación sea para el que tenga recursos, para el que tenga para pagar colegiatura. Han puesto la educación al mercado como si fuese una mercancía. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Vamos a garantizar que todos los jóvenes estudien. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y vamos también por lo mismo a que el que no tenga trabajo va a ser contratado. Todos los jóvenes van a ser contratados, van a trabajar como aprendices en talleres, en empresas, en comercios. Van a estar capacitándose para el trabajo. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se forman, mientras se capacitan. No va a quedar un joven, sí, como lo están escuchando, sin estudio y sin trabajo. Es un plan que tenemos. Ahora hay 2.600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nada más se les llama ninis.
así, de manera despectiva, como si fuese culpa de ellos y no han tenido oportunidad. Pues esos 2.600.000 jóvenes van a tener garantizado el estudio y el trabajo. ¿Saben cuánto cuesta darle becas de 2.400 pesos mensuales a 300.000 jóvenes y darle trabajo como aprendices a 2.300.000 jóvenes pagándoles 3.600 pesos mensuales? Es un presupuesto de 110.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? 500.000 millones. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. ¿Y qué vamos a ganar con esto? Mucho, porque vamos a ganar a los jóvenes. Vénganse. Si no los ganamos nosotros, los ganan otros. Y los jóvenes toman el camino de la delincuencia. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Y aprovechen Guaymas, en este puerto, ciudad histórica, decirle a los maestros de Guaymas, de Sonora, triunfando nuestro movimiento, pronto, muy pronto se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y como algunos se asustan, que fue mucho el bombardeo, miren, el jefe de propaganda de Hitler, Goebbels, decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y esa es la técnica que estos corruptos utilizan. Hubo toda una campaña en radio, en televisión, para hacerle creer a la gente de que el problema de la educación era porque los maestros no trabajaban. Y le echaron la culpa de todo a los maestros. Un bombardeo en radio y televisión. Por eso algunos están así, aturdidos. Bueno, nosotros sabemos bien que esa no es una reforma educativa. Es una reforma, si acaso, laboral para someter al magisterio. Y ofendieron a los maestros, a nuestros maestros, a los que nos enseñaron lo mucho o lo poco que sabemos. Nos ofendieron como nunca había pasado en la historia de este país. Eso ya se terminó, ya se acabó. Pero como hay algunos que dudan, van a decir, ¿cómo se va a aplicar una reforma educativa? A veces es el sentido común, sin los maestros. ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? La maestra, el maestro. ¿Qué reforma educativa va a ser esta que aprobaron si no tomaron en cuenta a los maestros? Nosotros vamos a ponernos de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con especialistas, pedagogos. Vamos a elaborar un plan educativo. Vamos a mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya también, que quede claro, aunque les produce comezón a los conservadores corruptos, miren, ya no vamos a continuar con la política privatizadora. Eso se acabó. Ya no se van a seguir entregando los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro, nada de eso. Vamos a que mejoren los servicios de educación, de salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Vamos también a aumentar las pensiones a los adultos mayores. Y desde diciembre de este año, finales de este año, va a aumentar la pensión al adulto mayor al doble. Ya no van a ser 2.160 pesos, van a ser alrededor de 1.500 pesos mensuales para el adulto mayor. Y para los que ya tienen pensión de ISSSTE
Y el seguro también se les va a aumentar en 1.500 pesos desde diciembre de este año. Porque tienen pensiones muy raquíticas. Y va a haber una pensión para todos los discapacitados pobres, igual que la que van a recibir los adultos mayores, van a tener esa pensión los discapacitados pobres. Eso era lo que yo quería informarles, decirles, ese es el cambio que va a haber. Miren, si no quieren más elaborado y breve, hace poco me dijo un migrante en Baja California, un migrante, un hombre mayor de Puebla, me voy recogiendo todos los sentimientos de la gente, porque el pueblo es sabio, por eso no le atinan con nosotros, porque traen expertos, asesores, publicistas, hasta del extranjero, pero no conocen al pueblo de México, no recorren el país. Yo conozco todos los municipios de México, siempre ando abajo, a ras de tierra, y allá en San Quintín, en Baja California, me dice un señor, mire, licenciado, así como Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, así lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Eso es. ¿Qué es lo que ha pasado en México? El gobierno está secuestrado, está tomado, es un comité al servicio de una minoría rapaz. ¿En qué va a consistir el cambio? En que ahora ya no va a ser así, ya el presidente no va a ser pelele, no va a ser títere de ningún gobierno, de ningún gobierno extranjero, ni de ningún grupo de interés creado nacional. Va a ser independiente. El único amo que va a tener el próximo presidente va a ser el pueblo de México, así como se los estoy diciendo, en serio. Y no se preocupen, no voy a cambiar, no les voy a fallar, no se van a decepcionar. Llevo ya años luchando por mis ideales, por mis principios, y eso es lo que estimo más importante en mi vida. Además conozco la historia del país, imagínense, sé lo que hizo el primer presidente, Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 a 1828, hasta el actual, pasando por los presidentes que nacieron aquí en Guaymas, Calles, Abelardo Rodríguez y Adolfo de la Huerta. Un aplauso para ellos. Conozco todo lo que hicieron, se los podría yo aquí explicar, cada uno, y no quiero pasar a la historia como un mal presidente. No quiero ser como Antonio López de Santana, que por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. No quiero ser como Porfirio Díaz, que se convirtió en un dictador que esclavizó a nuestro pueblo y que entregó los bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Aquí, por ejemplo, por ese gobierno dictatorial, se cometió la gran injusticia de desterrar a los yaquis, de deportarlos, de mandarlos para quitarles sus tierras, de mandarlos a Yucatán, a las haciendas enequeneras. No voy a ser como Porfirio Díaz, no voy a ser como el chacal Victoriano Huerta, que asesinó a un hombre bueno, a Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. No voy a ser como Carlos Salinas, que ya lo dije, es el padre de la desigualdad moderna. A partir de que Salinas empezó a entregar
todos los bienes del pueblo y de la nación a sus allegados, se volvió más profunda la desigualdad en nuestro país. No voy a ser como Fox, que engañó de que iba a haber un cambio y fue un traidor a la democracia. No voy a ser como Calderón, que se robó la presidencia y para legitimarse le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, declara la guerra al narcotráfico y convierte al país en un cementerio. Y no me voy a manchar de corrupción como Enrique Peña Nieto. Lo tengo muy claro. Voy a seguir el ejemplo de Benito Juárez. Voy a seguir el ejemplo de Francisco I. Madero. Voy a seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso tengan confianza. Y como aquí lo dijo Heriberto, voy a regresar a Guaymas, voy a estar aquí. No les quiero hacer la barba, no soy lambiscón, pero me siento muy bien aquí en Guaymas, siempre, siempre. Aquí, desde hace muchos años, la gente nos está dando su confianza. Miren, yo recorro, les decía, todo el país, los medios de comunicación, en todas partes, cerrados para nosotros. Los periódicos en contra, las estaciones de radio, ya ni hablar de la telera, de la televisión, lo mismo. Pero aquí en Guaymas los medios de información, sobre todo la radio, siempre abiertos en las circunstancias más difíciles. Y eso no se me olvida. Eso decir, voy a regresar aquí a Guaymas. Voy a regresar como presidente electo. Y nos vamos a poner de acuerdo para elaborar el plan de rescate a Guaymas, el plan para desarrollar a Guaymas. Va a llevar a cabo hasta aquí, alcanzó, porque tampoco podemos más de lo que ingrese, porque entonces sí entraríamos en déficit y en deuda, y eso no. No, vamos a gastar lo que tengamos de ingreso. Pero voy a venir a decirles, esto es lo que se tiene para Guaymas. Y vamos a ponernos de acuerdo para echar a andar el desarrollo en Guaymas. Sí les aseguro que van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Les encargo mucho a nuestra candidata al Senado, Lili Telles, que está aquí con nosotros. Y Alfonso Durazo, candidato a senador. Miren, me da el tiempo, pero es que son cosas que tengo que decir, porque luego no se escuchan en la radio y en la televisión. Ahora, la verdad, hay más apertura en los medios, pero de todas maneras, las asambleas son para pasar información, transmitir información. Miren, necesitamos no solo ganar la presidencia, necesitamos tener mayoría en el Congreso. Dale la mano. Por eso, voto parejo. Que nos ayuden para la presidencia, para el Senado, la Diputación Federal, en su momento para el presidente municipal, para los legisladores locales. Les digo, voto parejo, no voto dividido. Dennos la confianza. Miren, necesitamos tener un Congreso independiente, no corrupto. ¿Qué pasa ahora?
los diputados, los senadores, para aprobar las leyes, para aprobar el presupuesto, piden moches. Bueno, ¿para qué? Voy a ponerles un ejemplo tan distante posiblemente. Es lo que hacen muchos regidores. Sí, de que para firmarle al presidente municipal por sus fechorías les dan un moche. ¿No es así? Por eso a veces se pelean, hasta se desgreñan por ser regidor, porque pueden tener nada más de sueldo, que no es poco, 20, 30 mil pesos, pero como van a firmarle las pillerías al presidente municipal, para la firma hay que bajar tu moche. Eso mismo pasa en el Congreso. ¿Saben cuánto distribuyen de moche? 30.000 millones de pesos a diputados y senadores cada año. Esa es la partida de los moches, 30.000 millones. ¿Cuánto se roban los guachicoleros? 30.000 millones, es lo mismo. Nada más que los guachicoleros se les ve, ladronzuelos, y los otros, señor diputado, señor senador, son iguales de corruptos. Entonces, no va a haber moches. Y para eso necesitamos que el Congreso sea verdaderamente independiente. Por eso les pido que voten parejo por los senadores, diputados federales y por todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Aquí, como diputado federal, nos representa Heriberto Aguilar, que viene luchando desde hace muchos años con nosotros. Se los encargo mucho. Muchas gracias a Jacobo Mendoza, que es nuestro representante, es el presidente de Morena en Sonora. José Aro, que es el presidente del PT en Sonora. Martín Preciado, del partido Encuentro Social. Y todos bienvenidos. No le hace que hayan votado por el PRI o por el PAN en la pasada elección. Eso ya pasó. Lo que pasó, pasó. Ya. No fue culpa de ustedes. Ustedes le dieron siempre la confianza a esos partidos y esos partidos siempre les traicionaron. Ya se acabó. Ya, ahora es otra cosa. Aquí hay cabida para todos. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente, de todas las clases sociales, de todos los partidos, porque arriba puede ser que no quieran unirse a nosotros, pero abajo, del PRI, del PAN, se están sumando y son bienvenidos, mujeres y hombres de buena voluntad, todos, de todas las religiones. Aquí hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones y libres pensadores. Somos respetuosos de la libertad de creencia y en lo que a mí corresponde, como decía Ignacio Ramírez el Nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. Todos juntos para transformar al país. Y aquí que les gusta el béisbol, miren, viene un refuerzo para que ganemos ya por paliza. Un cuarto bat, Marcelo Ebrard, que está aquí con nosotros. Viene a apoyar. Y vamos a ayudar mucho en todo lo que tiene que ver con el deporte. Se va a apoyar el atletismo, se va a apoyar el voleibol, el fútbol, pero vamos a darle su apoyo especial, porque ha quedado muy relegado el rey de los deportes, el béisbol. Se va a apoyar mucho todo lo relacionado con el deporte, porque es medicina preventiva,
es sacar a los jóvenes de los vicios, es apoyar el desarrollo físico, mental, es algo sano, algo bueno. Va a haber béisbol. Hoy en la mañana me regalaron un libro, un cronista de aquí, de Guaymas, y me insistía mucho en lo del estadio. Vamos a ver, no quiero comprometer nada así como era antes, y voy a construirles el estadio. Voy a regresar mejor y ahí vamos a hablar, pero sí vamos a apoyar al béisbol. Muchísimas gracias, amigas, amigos. ¡Que vive el pueblo!